Imagina esto. Un profeta, solo en la cubierta de un barco, en medio de un océano embravecido. Las olas se alzan como colinas de agua oscura, el cielo se retuerce con nubes como garras, y el viento aúlla como una legión de almas condenadas. De pronto, un trueno. Luego, un silencio sepulcral, y entonces, desde lo más profundo del abismo, emerge algo gigantesco. No es un pez cualquiera, no es una ballena, es algo más antiguo, más terrorífico, es el Leviatán. La bestia abre sus fauces, y el profeta sabe que su destino está sellado. Este es el relato de Jonás y el monstruo de las profundidades. La mayoría de los profetas reciben su llamado con temor, pero con certeza. No Jonás. Jonás conocía la voz de Dios. La había escuchado antes, susurrándole en la soledad de la noche, retumbando como un eco en su interior. Pero esta vez, cuando llegó la orden, sintió algo distinto. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella su maldad, porque su perversidad ha llegado hasta mí. Jonás sintió un escalofrío. Nínive, la ciudad maldita. Los relatos de sus horrores se contaban en todas partes. Hombres empalados a las afueras de sus murallas, sus cadáveres aún retorcidos de dolor. Niños arrebatados de los brazos de sus madres y lanzados a los ríos como sacrificios. Gobernantes que desollaban vivos a sus enemigos y colgaban sus pieles en las puertas de la ciudad como advertencia. Nínive no era solo un lugar de maldad. Era un pozo sin fondo donde la luz se extinguía. Jonás no quería ir allí, no solo por miedo, sino porque en lo más profundo de su ser no creía que merecieran ser salvados. Así que decidió huir. Caminó en la dirección opuesta, no con prisa, sino con un paso firme y calculado, como si al alejarse la voz de Dios se apagara. Pero no era tan fácil. Cada sombra parecía mirarlo. Cada brisa fría era un recordatorio de su desobediencia. Cuando llegó al puerto de Jope, vio un barco anclado, listo para zarpar a Tarsis, la ciudad más lejana conocida en su tiempo. Un escape perfecto. Entregó su plata al capitán y subió a bordo sin mirar atrás. Creyó que había burlado a Dios. Pero nadie puede huir del destino. La profecía que Jonás rechazó no era solo un mensaje. Era una oportunidad. El miedo nos hace huir de lo que sabemos que debemos hacer. Pero a veces, el rechazo no viene solo del temor, sino del orgullo. Jonás no solo temía Nínive, la despreciaba. No quería que fueran salvados. ¿Cuántas veces nos negamos a hacer lo correcto porque creemos que los demás no lo merecen? Nos sentimos jueces del mundo, decidiendo quién merece redención y quién no. Pero en esa arrogancia olvidamos una verdad fundamental. La justicia no nos pertenece. Jonás intentó escapar, pero huir del deber es huir de uno mismo. Y tarde o temprano, la verdad siempre nos alcanza. El mar ya no era un mar. Las olas, que antes mecían suavemente el barco, ahora se alzaban como montañas de agua oscura, desgarradas por el viento como si fueran garras invisibles. Los marineros gritaban, luchaban por mantener el rumbo, pero la tormenta no era natural. Era una ira desatada. Era una llamada de algo que habitaba en las profundidades. Jonás lo supo en el momento en que miró el cielo y vio que no había estrellas. Solo una negrura absoluta, como si los cielos mismos hubieran cerrado sus ojos ante lo que estaba por venir. El barco crujió, amenazando con partirse en dos, y entonces lo sintió. No en el agua, sino en su alma. Una presencia inmensa, anterior al tiempo. Algo que no pertenecía ni al cielo ni a la tierra, sino a un abismo más profundo que la misma muerte. Los marineros lanzaban sus ídolos al mar, suplicando a dioses mudos. Pero Jonás sabía que la tormenta tenía un solo propósito. Él. No el barco. No los hombres. Solo él. Y en ese instante de terror absoluto,
entendió la verdad. No podía huir, no de Dios, no de su destino. Así que, con una voz que apenas pudo reconocer como suya, gritó sobre el rugido del mar: «¡Lanzadme al agua! Solo así se calmará la tormenta». Los marineros dudaron, pero cuando vieron que el cielo se volvía rojo como la sangre y que una sombra gigantesca emergía de las profundidades, no tuvieron opción. Jonás cayó. El agua lo envolvió. El sonido del mundo se apagó. Y entonces lo vio. No era un pez, no era un animal, era algo más antiguo. Un leviatán, un guardián de lo prohibido, una bestia forjada en la ira de los tiempos primordiales. Sus ojos brillaban en la oscuridad líquida, más profundos que el océano mismo. Su boca, una caverna de colmillos y sombras, se abrió con un silencio ensordecedor, y Jonás no gritó, porque en el fondo sabía que lo merecía. La oscuridad lo devoró, y el mundo siguió adelante, como si nunca hubiera existido. Hay momentos en la vida en los que nos enfrentamos a un abismo, a algo que nos sobrepasa, que nos aterroriza. Jonás pensó que podía escapar, que su destino era suyo y de nadie más. Pero la verdad es ineludible. No importa cuánto corramos, llegará el momento en que tengamos que enfrentar lo que realmente somos. El monstruo no era solo una criatura marina, era el juicio, era la prueba. Todos, en algún punto de nuestra vida, caemos en un abismo. Y cuando eso sucede, tenemos dos opciones: aceptar la oscuridad y dejarnos consumir, o encontrar dentro de nosotros la voluntad para cambiar. Jonás cayó porque debía caer, pero no porque Dios lo odiara, sino porque a veces, solo en la profundidad del abismo, descubrimos quiénes somos realmente. La muerte no llegó, o al menos no de la manera que Jonás esperaba. Cuando abrió los ojos, estaba en la oscuridad más absoluta, un vacío denso, sofocante, un abismo sin paredes ni suelo. No había aire, solo una humedad espesa que se pegaba a su piel como un sudario. Intentó moverse, pero el espacio mismo parecía atraparlo, presionarlo por todos lados. Y entonces lo comprendió. No estaba en el agua, estaba dentro de algo. El pulso del monstruo resonaba en la distancia, un latido lento y colosal que vibraba a través de la carne y el tiempo. Era como si estuviera dentro del mismo corazón del océano, en un lugar donde ninguna luz, ninguna vida había llegado jamás. El hedor era insoportable, una mezcla de muerte antigua, de algas descompuestas y de algo más profundo, algo que olía a eternidad. Jonás trató de gritar, pero su voz se ahogó antes de salir de su boca. Nadie lo escucharía. Nadie sabía que aún existía. Aquí, en el vientre de la bestia, el tiempo dejó de tener sentido. No sabía si llevaba minutos o siglos en este lugar. El pasado, el presente y el futuro se fundían en una sola imagen. Él, solo en la oscuridad, atrapado en un purgatorio viviente. Y fue en ese momento, cuando la desesperación lo cubría como un manto de plomo, que escuchó algo. No el rugido del océano, no el latido del monstruo. Era su propia voz, susurrándole desde dentro. ¿Hasta cuándo seguirás huyendo? El vientre del monstruo no es solo un lugar físico, es un estado del alma. Es el momento en el que nos encontramos atrapados en nuestra propia oscuridad, cuando hemos huido tanto que ya no queda ningún camino más que el que nos lleva hacia dentro de nosotros mismos. Es el instante en que el ruido del mundo se apaga y nos quedamos a solas con nuestra conciencia. Para Jonás, este no era solo un castigo, era una oportunidad. A veces, Dios nos lleva al abismo no para destruirnos, sino para que por fin escuchemos lo que hemos ignorado durante tanto tiempo. Porque solo en la oscuridad más profunda se puede entender el valor de la luz. Jonás dejó de luchar. La oscuridad del vientre de la bestia ya no era solo su prisión,
se había convertido en su única realidad. Los días, si es que existían días en este abismo, pasaban como un solo pensamiento continuo, un flujo interminable de conciencia y arrepentimiento. El hedor, la humedad, el latido lejano de la criatura ya no importaban. En su mente solo quedaban dos cosas: el silencio y la culpa. Cerró los ojos, aunque no había diferencia entre tenerlos abiertos o cerrados. Fue entonces cuando lo entendió. La criatura no estaba allí para destruirlo. No era un castigo, era un maestro, un monstruo nacido de la voluntad divina, de la justicia que va más allá del entendimiento humano, un guardián de los caminos torcidos, una sombra enviada no para aplastarlo, sino para darle la única lección que podía salvar su alma. La obediencia no es sumisión, es comprensión. Jonás no estaba aquí porque Dios quisiera castigarlo. Estaba aquí porque era la única forma de que entendiera su propósito. El monstruo no lo retenía, lo transformaba. Las lecciones más importantes de la vida no vienen en palabras suaves, vienen en forma de tormentas, en el peso de nuestros errores, en el dolor que nos obliga a detenernos y escuchar. El monstruo no es el enemigo, es la voz que nos muestra lo que nos negamos a ver. Jonás tuvo que ser tragado por la oscuridad para entender la luz. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces hemos rechazado nuestra propia lección, confundiendo a nuestros maestros con verdugos? Porque a veces, solo cuando el mundo nos encierra en el vientre del monstruo, nos damos cuenta de que lo que parecía ser nuestro fin era solo el comienzo de nuestro despertar. El vientre del monstruo no es solo un lugar físico, es una metáfora de todas las pruebas que nos encierran en la oscuridad, de esos momentos en que nos enfrentamos a nosotros mismos y no podemos escapar. Jonás creyó que huía de Dios, pero en realidad huía de su propósito. Como muchos de nosotros, pensó que podía tomar un camino diferente, uno donde pudiera controlar su destino, lejos de lo que su conciencia le dictaba. Pero la realidad es inexorable. Puedes huir de los demás, puedes huir de las responsabilidades, pero nunca podrás huir de ti mismo. El monstruo no fue un castigo, sino un espejo, un reflejo colosal de su negación, de su miedo, de su terquedad. Dios no necesitaba destruir a Jonás, solo necesitaba que se viera a sí mismo con claridad. A veces, la oscuridad no es un enemigo. Es el único lugar donde nuestras distracciones desaparecen, donde nos enfrentamos a la verdad sin adornos, sin máscaras, sin escapatoria. El monstruo es el momento en que la vida nos obliga a detenernos. Pero, ¿qué hacemos cuando eso sucede? Algunos se rebelan contra la lección, se hunden aún más en su negación, golpean los muros de su prisión, se consumen en su desesperación. Otros, como Jonás, comprenden que hay un propósito en el sufrimiento, que la tormenta no llegó para destruirlos, sino para guiarlos, que el vientre del monstruo no es el fin, sino el comienzo de algo nuevo. Y aquí está la pregunta que todos debemos responder. Cuando la vida nos encierre en la oscuridad, cuando enfrentemos nuestra tormenta, cuando el monstruo nos trague, ¿nos hundiremos en el miedo o entenderemos la lección? Porque el monstruo no decide nuestro destino, nosotros lo hacemos. Si este relato te atrapó, déjame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like para más historias épicas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.